Amigos de la Agencia Andina, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 10 de julio del año 2015, mañana se celebra el Día Mundial de la Población. Un tema sumamente interesante porque de los temas de población se desprenden, por ejemplo, muchos de los enfoques que el país debe aplicar en las políticas públicas relacionadas con salud, en las políticas relacionadas con educación. La promoción del empleo, por ejemplo, también tiene que ver con el tema de la población. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Sobrevilla Alcázar, experto, especialista en los temas de población, que a la vez tiene una serie de trabajos que son esclarecedores en esta materia. Quiero tomarme un par de segundos para presentar la edición de hoy del Diario El Peruano, con declaraciones del presidente Ollanta Humala relacionadas con el crecimiento de la economía. La economía sólida permite enfrentar la recesión global. Hay cifras que respaldan estas aseveraciones en medio de un contexto en que la economía a nivel regional y global no presenta las cifras de años anteriores. No obstante, el Perú sigue logrando algunos avances interesantes que deben ser motivo de confianza para los actores sociales, políticos y económicos del país. Hoy día el Diario El Peruano tiene también la edición de todos los viernes de la revista Variedades. Tenemos temas relacionados con el trabajo de conjuntos musicales que rescatan el legado musical y artístico de Felipe Pinglo. Tenemos también historias sobre Barrios Altos, este espacio tan tradicional de Lima y que a la vez está muy vinculado con la conservación de las expresiones del criollismo peruano. Una entrevista con el filósofo Enrique Dussel, el filósofo argentino que de alguna manera es el fundador de la filosofía de la liberación, un artículo de Eloy Jauregui sobre la publicación del escritor y diplomático Alejandro Neira. Y en la contraportada, una crónica de Fidel Gutiérrez sobre el trabajo musical del grupo Los Morteros, de modo tal que tenemos una edición variada, como corresponde a todos los viernes. Los invitamos a revisar Variedades en nuestra edición del día de hoy, que también puede ser vista en el portal del Peruano, www.elperuano.com.p. Los invitamos también a comentar y a seguir las informaciones que va generando la Agencia Andina en nuestro portal www.andina.com.p y en las redes sociales. Entonces estamos hoy con el doctor Luis Sobrevilla Alcázar, experto en los temas de población. Doctor Sobrevilla, bienvenido a la Agencia Andina. Muchas gracias, señor Chama. Es un placer estar aquí con El Peruano, uno de los que iniciaron el periodismo en el Perú. Muchas gracias por ese comentario. Cuando hablamos de población, doctor Sobrevilla, ¿de qué hablamos? La población del planeta está en alrededor de 7.500 millones de habitantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de población? Bueno, el tema de población es un tema muy amplio porque toca muchísimos aspectos. Toca los aspectos de la ocupación del territorio, que son muy importantes. El Perú se está urbanizando aceleradamente. Toca los aspectos económicos, como dijo alguna vez Mariátegui. Si no se conoce la población, no se conoce la economía. Toca también aspectos de trabajo. Y en este momento uno de los retos mayores del Perú es generar trabajo para la gente joven, que ha incrementado su volumen por los cambios demográficos. Y por cierto también toca los aspectos de educación, que una población educada a todos los niveles y a los niveles superiores es fundamental para que el país tenga gente que pueda trabajar en las nuevas tecnologías, en los nuevos puestos de trabajo que se abren con la modernidad. Y por cierto también el tema de salud, que es sumamente importante porque el crecimiento demográfico se da por el embarazo de la mujer y en nuestro país ese es un tema capital. De cuando en cuando estamos acostumbrados a que el mundo de la academia nos provea estos informes situacionales, el estado mundial de la población, el estado mundial de la salud. En el caso del Perú, ¿qué indicadores son los relevantes cuando hablamos de población? ¿Cuáles serían los datos más importantes e interesantes en cuanto a lo que es el estado de la población en el Perú?
En ese aspecto tenemos en el Perú, por la buena fortuna de contar con el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que hace encuestas periódicas tocando diversos aspectos vinculados al tema de población. Acaba de publicarse, por ejemplo, la encuesta ENDES, Encuesta Nacional de Demografía, que nos da datos al año 2014, entonces estamos bien informados desde ese punto de vista. Y el año 2017 se va a realizar el nuevo censo nacional, que está preparando justamente también el INEI. Y ello nos permite conocer bastante de cerca lo que se refiere a la población peruana. Estamos a poquísimo tiempo de celebrar el Bicentenario de la Independencia, el 2021, cumplimos 200 años como Correcto, república. Correcto. ¿Qué retos tenemos en el campo de la población, doctor Sobrevilla, con miras a ese hito histórico? Hay muchos retos, entre ellos alguna gente piensa que el Perú ya no crece, lo cual no es cierto. El Perú va a continuar creciendo por lo menos unos 30 años más. De otro lado, como mencionábamos, se ha dado un cambio, por los cambios en la demografía y los cambios en salud, se ha dado un cambio en la composición por edades de la población. En este momento tenemos un grupo grande de gente joven entrando a la fuerza laboral. Esto demanda, por un lado, tener suficiente empleo para esta gente, y por otro lado también es una ventaja, es lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. El Perú va a tener en estos años que vienen, estos por lo menos 15 años que vienen, una proporción de gente joven y adulta grande que va a ser capaz de producir para sostener tanto a la población mayor que va creciendo, cuanto a la población joven que va, digamos, y a los niños que van a continuar apareciendo. De otro lado, también crea pues retos en el área de salud, porque esta gente joven ahora, con los cambios de la modernidad y todo, está entrando a la función, digamos, a usar su sexualidad más temprano. Y esto está creando demandas para tener una población en la cual los niños sean deseados. En el Perú en este momento, 1 de cada 2 niños no viene deseado. Uno sí, pero otro no. Otros y es no. Una cifra preocupante. Claro, eso es preocupante porque cuando la mujer tiene un embarazo no deseado, pues puede recurrir a métodos que evitan el embarazo, llámese el aborto. Y eso es un grave problema de salud. Antes de pasar al debate que usted está proponiendo, doctor, que es importantísimo, quisiera un poco repasar las ideas históricas en cuanto a lo que es los estudios y el interés por el crecimiento de la población. Y ahí en un trabajo suyo, con otros 2 autores, el trabajo Políticas y Programas de Población en el Perú, del debate a la acción, se mencionaban 2 ideas, digamos, como básicas en esta discusión, las de Malthus y las de Marx. ¿Podría situarnos en este contexto, por favor? Sí, como no, es un debate que se dio hace algunos años, todavía continúa un poco, porque un presbítero inglés, Malthus, ya en los años, en la década del siglo XVIII, a finales del 18, propone que el crecimiento de la población es tal que va a generar graves problemas de enfermedad y graves problemas de falta de alimentos, porque él dice que el crecimiento de la población va a ir más rápido que la producción de alimentos. Poco tiempo después Marx responde y dice que este es un falso dilema que se genera por la explotación capitalista, que una sociedad establecida con otros principios, que son los que él propone, esta situación no se va a dar. A lo largo de los años han sucedido cosas que no se esperaban. Ha sucedido
el boom de la agricultura con todas las nuevas técnicas. Entonces la producción de alimentos se ha incrementado muy rápidamente, no suficientemente para lo que necesitaríamos, porque en el mundo todavía hay un gran problema de alimentos, ¿no? Y por otro lado, las teorías de Marx creo que ahora están ya en retroceso. En una etapa de retroceso, así es. Claro, pero esta, digamos, suerte de profecía malthusiana de que no va a alcanzar para todos, de pronto aparece como un derrotero a superar, ¿no? Hay todavía en el planeta poblaciones que no tienen acceso adecuado a agua potable, la provisión de alimentos no es la suficiente. En términos de los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, ¿cuáles de ellos se han cumplido en este año 2015 y que tienen que ver con los temas de población? Mire, eso es una cosa que hay que desmenuzar en términos nacionales, porque los objetivos del milenio no son objetivos solamente para el planeta, sino son objetivos regionales y locales, nacionales. En el Perú hemos cumplido, afortunadamente, con muchos de ellos en el campo de salud, que es el que yo conozco. Pero estamos deficientes en otros. Aparte de ello, pues los objetivos del milenio ya están alcanzando su meta. Pronto vamos a tener nuevos objetivos para más adelante, pero el Perú ha cumplido bastante bien. Afortunadamente, pues hemos tenido unas buenas décadas de crecimiento económico, aunque este crecimiento no ha llegado a todos los niveles, está, digamos, todavía desigual. Todavía hay muchas desigualdades y eso es un problema bastante serio y que debiéramos solucionar. Por ejemplo, salud ha sido un poco la hermanita menor, no ha recibido suficiente gasto estatal. La inversión en salud del Perú es baja, es una de las más bajas de la región. No obstante los esfuerzos que se han ido haciendo, ciertamente. Sí, así es, ciertamente. Los últimos gobiernos han revertido la tendencia anterior de darle muy poco dinero a salud. En los últimos años se ha aumentado el gasto en salud, pero todavía el Perú está en alrededor del 5.5% del Producto Bruto Interno para Salud, cuando el promedio de la región es 7%. Doctor Sobrevilla, cuando uno habla de población es inevitable referirse también a los temas de salud sexual y reproductiva. De ese tema me gustaría que sigamos hablando, pero en el siguiente bloque de nuestro programa. Cómo no, mucho gusto. Amigos de la Agencia Andina, vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Luis Sobrevilla Alcázar, especialista en temas de población. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano.
Amigos de la Agencia Andina, continuamos conversando con el doctor Luis Sobrevilla Alcázar. Nos contaba el doctor Sobrevilla que ayer precisamente ha estado participando en una reunión importante vinculada con ese tema, el seminario Retos Poblacionales del Perú en el siglo XXI, un foro que ha servido además para conmemorar los 50 años del primer seminario de población y desarrollo, los 30 años de la promulgación de la primera ley de políticas nacionales de población y por supuesto el Día Mundial de la Población, que se celebra en todo el planeta mañana, 11 de julio. Doctor Sobrevilla, habíamos dejado abierto el tema cuando uno habla de población, remite automáticamente a los temas de salud sexual y reproductiva. ¿Cuánto hemos avanzado en ese campo? Se ha avanzado bastante, pero lamentablemente no lo suficiente. Digo que se ha avanzado bastante porque ciertamente ha habido avances importantes en algunos de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad infantil ha descendido al orden de 17 por 100.000 nacidos vivos, que es una cifra muy halagadora, pero se mantiene muy elevada la mortalidad materna. La mortalidad materna en el Perú está en el orden de 93 por 100.000 nacidos. ¿Cuál es el ratio promedio aceptable a nivel internacional en ese campo? La meta para el Perú era estar por debajo de 60. ¿Ve? Y los países avanzados están en el orden del 10 al 20. ¿Y por qué es que no hemos conseguido esas metas? No hemos conseguido esas metas porque nos ha faltado tomar en cuenta que la población está creciendo, sobre todo en el grupo juvenil y adolescente. Y este grupo, con los cambios de la modernidad, está usando su sexualidad más temprano. Acá tengo algunas cifras que la exposición al embarazo en mujeres adolescentes en el Perú se da en el 62% sin uso de métodos anticonceptivos modernos. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, porque se generan embarazos no deseados y estos llevan al aborto y, por cierto, también al parto mal atendido, y vienen pues las hemorragias, etcétera, y que toda la mortalidad materna está vinculada sobre todo al embarazo, parto y puerperio, y en eso hemos venido fallando. También se debe a los cambios que ha habido en el Perú en la política de población y planificación familiar. El Perú comenzó tarde el movimiento de planificación familiar y este movimiento ha tenido grandes altibajos. La planificación familiar fue prohibida por el gobierno del general Velasco. Esto detuvo los programas por unos 15 años, hasta que vuelve en el año 80, 1980 del siglo pasado, el arquitecto Belaúnde, y con él recién comienzan los programas a nivel del sector público. Hay todavía resistencias en ese campo, ¿no? Hay un poco conservadores que se oponen a difundir los temas de salud sexual, planificación familiar. Así es. ¿Cómo podría trabajarse en ese ámbito que está más allá de los presupuestos, ¿no? Porque se puede aumentar las partidas para este rubro, pero sin embargo eso es ya como a nivel cultural donde se encuentran estas resistencias. Así es, hay problemas porque continúa la oposición pues, de los sectores muy conservadores, ¿no? Aparte del retroceso con Velasco, se dio un retroceso con el gobierno de Alejandro Toledo, que uno hubiera pensado que no debiera suceder así, pero el doctor Toledo nombró ministros conservadores, católicos conservadores al Ministerio de Salud, y ellos detuvieron los métodos anticonceptivos modernos. Pero no se está asociando ahí entonces, de pronto un poco riesgosamente lo del catolicismo con una política conservadora en este campo. ¿O hay una relación mecánica automática? Bueno, los católicos tienen pues, son muchos y tienen grandes sectores, tienen sectores avanzados, liberales, y tienen sectores muy conservadores. Y lamentablemente estos ministros pertenecían al grupo más conservador de la Iglesia. No voy a decir sus nombres porque no... Pero ellos hicieron retroceder nuevamente el proceso. Luego vino la etapa del ingeniero Fujimori, que apoyó mucho lo que eran los programas de población y planificación familiar,
Inclusive en esta época se cambió la ley de población y se hizo legal la anticoncepción quirúrgica voluntaria, lo cual no necesariamente es malo. Pero cuando se iniciaron los programas hubo pues pronto fallos, hubo acusaciones de violación de derechos humanos y se generó una controversia que hasta ahora persiste. Y eso también ha sido bastante, entre comillas, ha hecho más lentos los avances de los programas, porque hay mucha gente que no quiere entrar en un campo controvertido. Claro, pero ahí el tema es que no fueron precisamente voluntarias, ¿no? Y por eso es que algunas de ellas efectivamente, sí, efectivamente, hubo algunos abusos, hubo muertes y ha habido problemas, se han investigado, pero esto pues ha generado también, ha agregado leña al fuego. Para un tema que debería manejarse en todo caso con más mirada científica. Así es, con criterios Del técnicos 2006 para adelante, ¿cuánto hemos avanzado? Ya que usted fijó, digamos que el hito en el periodo de Alejandro Toledo, de ahí para adelante, ¿cuánto hemos avanzado? Sí, vamos a hablar en términos de lo que es lo que se llama la tasa global de fecundidad, que es el número de hijos en promedio que tiene una mujer. En la década de los años 60 y 70, el promedio de hijos por mujer estaba en el orden de 5.7, es decir, alto. Era muy alto, era uno de los más altos de Latinoamérica. Ahora, con el avance de la educación, con los programas de atención de salud reproductiva, con la planificación familiar, la tasa global de fecundidad se sitúa alrededor del 2.5, es decir, 2.5 hijos por mujer. Pero esta tasa a veces es global, es decir, toma en cuenta la tasa global de fecundidad de las poblaciones de Lima, o de Trujillo, Arequipa, claro, es que un tienen promedio, acceso ¿no? a servicios, es un promedio. Y como todo promedio esconde los extremos. Claro, esconde los extremos de las mujeres rurales, de las mujeres poco educadas, que siguen con tasa del orden de 4. Entonces, ¿diría usted que hay sectores de la población en la actualidad que sí están llevando adecuadamente el tema de la salud sexual reproductiva, pero hay todavía bolsones a donde todavía no ha llegado el Estado con información, con programas? Así es. ¿Dónde se ubican estos bolsones? Estos bolsones se ubican sobre todo en las áreas rurales y afectan a las mujeres menos educadas y más pobres. Entonces, ahí es donde hay que ir. Y también tiene que ver con lo que se llaman la composición de métodos que se ofrecen y se usan. En este momento en el Perú el Perú es uno de los países más atrasados de Latinoamérica en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Pleno siglo XXI, doctor. Pleno siglo XXI. Todavía en las áreas rurales se sigue usando los métodos tradicionales, el retiro durante el coito, el condón, el método del ritmo, en tanto que no se utilizan pues los métodos que son más efectivos, porque los métodos tradicionales son poco efectivos y se producen embarazos, y ahí vienen los problemas de parto. Una última reflexión, doctor Sobrevilla, antes de cerrar nuestro programa. Este tema del problema del embarazo adolescente es muchas veces el factor que reproduce el círculo de la pobreza. Una mujer que se embaraza en una edad muy temprana y que viene de una familia, digamos, pobre, es muy probable que esa siguiente generación también continúe en el círculo de la pobreza. Exacto, es así exactamente. Ese es un problema que hay que encarar. A estas mujeres hay que darles educación, hay que darles servicios y hay que darles anticonceptivos modernos. Y por ahí hemos venido fallando, porque tenemos planes, tenemos programas, pero hay dificultades en la articulación de los programas. Los planes y programas relacionados a población los maneja el Ministerio de la Mujer, y a veces el Ministerio de Salud en sus regiones o en sus ámbitos de servicio en las áreas rurales no conocen las políticas, no conocen los programas, y también hay problemas con el asunto de los insumos. Los insumos no llegan, los anticonceptivos modernos no llegan y la mujer tiene que reproducir a lo Es una problemática ciertamente compleja, doctor Sobrevilla. Le agradecemos por haber visitado los estudios de la Agencia Andina y compartir estos conocimientos desde el mundo de la academia, y que además, como menciona el trabajo, hay que ir del debate a la acción. Correcto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Como dice Rubén Blades, cómo se hacen las cosas. Ese es el tema. Bien, amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el doctor Luis Sobrevilla Alcázar, experto en temas de población. Mañana se celebra el Día Mundial de la Población. El planeta tiene 7.500 millones de habitantes en promedio y este tema tiene que ver con políticas públicas relacionadas, como decíamos al inicio, con educación, con salud, con empleo. Es un asunto que debería preocuparnos y en el cual necesitamos los compromisos no solo del Estado, sino también de la sociedad civil, del mundo de la academia, del sector privado. Les agradecemos por su compañía, nos encontramos el siguiente viernes, los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Viene nuestro espacio Económica. Buenos días. Bueno, muchísimas